Bien, hermanos, Dios les bendiga a todos. Gracias al Señor estamos aquí en este nuevo día para compartir nuestra reflexión diaria. Estamos en la semana 2, entramos al día 3 de la semana 2. Es la 10ª reflexión de este año, hoy sábado. Hoy vamos a hablar de la oración en el Espíritu, una maravillosa experiencia que todo creyente debería poder experimentar, y el tema está basado en Romanos capítulo 8, versículo 26. Honramos y bendecimos tu nombre, Señor, por el privilegio que tú nos das de estar en tu presencia y de compartir este tiempo para reflexionar sobre tu palabra. Señor, pedimos que tú nos bendiga, que tú nos dirija, que tú nos dé la sabiduría necesaria y el entendimiento, Dios mío, para poder ser enriquecidos mediante tu palabra, y que nos dé, Señor, el espíritu de obediencia para poner en práctica lo que aprendemos de ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. La oración en el Espíritu. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos capítulo 8, versículo 26. El contexto de este pasaje hay que combinarlo con el capítulo 7, porque en el capítulo 7 y 8 el apóstol Pablo habla de la lucha que libra el cristiano que quiere agradar a Dios y que encuentra que hay una ley en sus miembros que le llevan a desobedecer a Dios o a cometer pecado cuando realmente en su espíritu quiere agradar a Dios. Esa misma batalla se traslada al mundo espiritual cuando nosotros vamos a la presencia de Dios para orar, para hablar con Él, pero a veces no sabemos qué pedir como conviene. Y en esas situaciones en que nuestra batalla, nuestro combate, nos impide tener claridad sobre lo que nosotros deseamos, queremos, anhelamos, necesitamos en la presencia de Dios, y simplemente como un hijo nos rendimos en su presencia y no sabemos qué pedir, solo posiblemente queremos fortaleza, el cariño, el abrazo de Dios. Entonces el apóstol dice que en esta situación el Espíritu gime por nosotros con gemidos indecibles. Hay momentos en la vida espiritual en lo que las palabras simplemente no alcanzan. Situaciones que nos sobrepasan, carga que no sabemos cómo expresar, emociones que no logramos ordenar. En esos momentos la Escritura nos recuerda una verdad poderosa: no oramos solos. Y quizás esto es lo más importante que debería recordar de la reflexión de hoy. No oramos solo. Cuando estamos orando, en cualquier momento, en cualquier situación de nuestras vidas, el Espíritu Santo nos acompaña, está con nosotros ahí. No estamos solo en el momento que estamos hablando con nuestro Dios. El Espíritu Santo no solo nos acompaña, Él intercede por nosotros. No es un compañero silencioso solamente, sino que Él está produciendo en nosotros la oración e intercediendo por nosotros cuando nosotros no sabemos pedir como conviene. Él entra en nuestras debilidades, toma lo que no podemos articular y lo presenta al Padre con una profundidad que trasciende el lenguaje humano. ¡Qué maravilloso! Él entra en nuestras debilidades, donde yo soy frágil, donde yo soy insuficiente. Entonces el Espíritu Santo entra, porque Él está ahí acompañándome. Él entra en ese momento de debilidad, de angustia, de dolor, de fragilidad, en que no sé qué expresar, y entonces Él toma lo que yo no puedo articular en ese momento y Él lo presenta al Padre con una profundidad que trasciende el lenguaje humano, lo que el apóstol Pablo también habla como orar en lenguas o orar en el Espíritu. Sus gemidos indecibles no son sonidos misteriosos, sino la expresión perfecta de lo que nuestro corazón intenta decir sin lograrlo. Sus gemidos indecibles no son sonidos misteriosos, sino la expresión perfecta de lo que nuestro corazón intenta decir, pero que nuestro corazón no puede decir. Entonces el Espíritu Santo se lo dice al Padre por mí cuando yo no puedo decirlo, y se lo expresa al Padre en el lenguaje del Padre, que es un lenguaje todavía mucho más comprensible para el Padre Celestial que el lenguaje en el que yo puedo expresarlo.
Todos enfrentamos momentos en los que no sabemos qué orar. El dolor nos supera, las palabras no salen, la mente se confunde y el corazón se debilita. En esos momentos Dios no nos deja solos. En Romanos 8:26 nos revela una verdad gloriosa. El Espíritu Santo ora por nosotros. La oración en el Espíritu no es un recurso para los fuertes, sino un regalo para los débiles. Porque en esos momentos de debilidad, que nosotros no sabemos qué hacer, qué orar, qué pedir, cómo actuar, el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. La debilidad es una realidad humana. Pablo reconoce que somos limitados y frágiles. Y en el capítulo 7 y 8, de hecho, el apóstol Pablo lo que está hablando es de ese combate del ser humano en el mundo espiritual. Pablo reconoce que somos limitados, que somos frágiles. La debilidad no es solo un estorbo para Dios, es un lugar donde su espíritu actúa. Recordemos que el apóstol Pablo incluso le había pedido a Dios varias veces que le quite un aguijón que le atormentaba, y la respuesta de Dios fue: bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. De modo que para Dios nuestra debilidad no es un estorbo, sino que nuestra debilidad realmente se convierte en un espacio para su Espíritu Santo actuar. Y eso es cierto. Cuando nosotros como seres humanos creemos tener las capacidades para no tener que depender ni contar con Dios, entonces nos atrevemos a hacer muchas cosas basado en nuestro conocimiento, en nuestra fuerza, en nuestra capacidad, sin pedirle auxilio al Señor. Pero cuando descubrimos que tenemos miedos, que somos débiles, que no tenemos todas las capacidades, que no tenemos todo el conocimiento, entonces es más fácil recurrir a la ayuda de Dios. De modo que en la medida en que el hombre se siente suficiente, en que el ser humano se siente suficiente, cree que no necesita depender. Pero en la medida que nos reconocemos frágiles y débiles, entonces sabemos que tenemos que depender de Dios. De modo que esos espacios de fragilidad que nosotros tenemos son los espacios que son llenados por el Espíritu Santo en nuestra vida, para que ahí donde somos débiles, Él nos hace fuerte. En esa debilidad no sabemos qué pedir como conviene. No tenemos claridad. Las emociones nos frustran, las preocupaciones nos nublan, los temores nos cegan. Y en esos momentos en que estamos frágiles y las capacidades nos nublan, entonces el Espíritu intercede, el Espíritu interviene. No siempre entendemos lo que realmente necesitamos. Muchas veces en esa oscuridad, en esa nublazón, en ese encierro en el temor, no entendemos ni siquiera realmente lo que necesitamos. El Espíritu suple nuestra falta de dirección y alinea nuestra oración con la voluntad de Dios. ¿Qué pasa cuando llegamos a ese momento en que nuestra mente se nubla, se oscurece el panorama y ni siquiera sabemos exactamente lo que necesitamos para pedir? El Espíritu suple nuestra falta de dirección y alinea nuestra oración con la voluntad de Dios. El Espíritu Santo descubre qué es lo que nosotros necesitamos en la dirección de la voluntad de Dios, y entonces intercede por nosotros aquello que yo no sé pedir, que yo no sé qué necesito, pero que el Espíritu Santo, que me conoce y conoce al Padre, puede determinar mi necesidad y poder comunicársela al Padre Celestial. El Espíritu mismo intercede por nosotros. Es una obra activa del Espíritu Santo. Cuando Cristo estaba en los momentos finales, le había dicho a sus discípulos: yo me voy, pero yo no los voy a dejar solos. Les enviaré al Consolador. Bueno, esta es una actividad del Espíritu Santo, consolando nuestras vidas, guiando nuestras vidas, abriendo espacio en nuestras vidas para llegar a la presencia del Señor, haciendo lo que nosotros no podemos hacer, fortaleciendo las áreas débiles de nuestras vidas. Cristo dijo: no los dejo solo, les voy a dejar al Consolador. De modo que cuando no sabemos qué pedir como conviene, el Espíritu mismo intercede por nosotros, y esto es una obra activa del Espíritu Santo como parte de la misión por la cual Cristo lo envió cuando Él ascendió. No es una emoción ni un impulso humano, es el Espíritu mismo intercediendo por mí.
De modo que cuando yo estoy vacío, me siento frágil, me siento débil, me siento solo, y el Espíritu Santo entra en el proceso para hacer por mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo, no se trata de un impulso emocional, no se trata de algo humano. Es el Espíritu Santo obrando activamente, consolándome, porque para eso fue enviado por Jesús. Él ora a favor nuestro, llevando nuestras cargas al Padre Celestial. Qué maravilloso que el Espíritu Santo ora por nosotros lo que nosotros no sabemos cómo orar. Pero además el Espíritu Santo lo hace con gemidos indecibles. Habla de la profundidad espiritual de la oración, pero además habla del amor de Dios a través del Espíritu Santo por nosotros, porque el Espíritu Santo es capaz de llorar, de gemir, de indagar en la presencia de Dios a favor nuestro, como si Él mismo estuviese pidiendo algo que necesitara Él, cuando sabemos que el Espíritu Santo no necesita nada. Está gimiendo, intercediendo ante el Padre por mí. El necesitado soy yo. Yo no sé qué pedir como conviene, pero el Espíritu llora ante el Padre Celestial para que Dios me dé lo que yo necesito y que yo mismo no sé qué es aquello que necesito. Son expresiones que trascienden el lenguaje humano. Cuando yo oro en lenguas, yo no entiendo lo que estoy orando, pero es el momento en que el Espíritu está orando por mí, en que el Espíritu está hablando con el Padre sobre aquello que yo necesito, pero que ni yo mismo sé que lo necesito. Aquello que yo quiero expresar, pero que yo no tengo palabras humanas para expresarlo. Entonces el Espíritu Santo intercede por mí con expresiones que trascienden el lenguaje humano. Pueden manifestarse como acción en lenguas o como un clamor profundo del alma. En ese momento yo puedo hablar en lenguas, en ese momento posiblemente yo puedo llorar, y en término humano estoy llorando yo, pero está llorando el Espíritu Santo en mí. Está llorando el Espíritu Santo a través de mí, está llorando el Espíritu Santo por mí. De modo que yo no sé lo que está pasando, pero bíblicamente hablando lo que está pasando trasciende lo humano y es una conexión directa del Espíritu Santo en mí, comunicándose con el Padre Celestial. El Espíritu Santo ora desde lo más íntimo de nuestro ser. El Espíritu Santo ora desde lo más profundo de nuestro ser. A eso llamamos orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu es rendir el control, es permitir que Dios ore por nosotros, en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Es reconocer que nuestra capacidad es limitada, pero su ayuda es ilimitada. Cuando yo permito al Espíritu Santo intervenir en mi tiempo de oración, yo estoy asumiendo que mi capacidad es limitada, pero que la capacidad del Espíritu es ilimitada. Yo estoy reconociendo mi fragilidad y mi necesidad de que el Espíritu me ayude y me acompañe en ese momento en el que estoy ofuscado, confundido, necesitado, angustiado, entristecido posiblemente, y necesito la ayuda del Espíritu Santo. Cuando oramos en lenguas o simplemente nos dejamos guiar por el impulso interior que produce el Espíritu en nosotros, entramos en una dimensión de comunión donde la carga se aligera y la voluntad de Dios se revela con mayor claridad. Repito esa frase. Esa frase, cuando oramos en lenguas o simplemente nos dejamos guiar por su impulso interior, por el impulso interior del Espíritu Santo, entramos en una dimensión espiritual de comunión donde la carga se aligera y la voluntad de Dios se revela con mayor claridad. Posiblemente usted lo ha vivido en su propia experiencia, que ora y habla en lenguas o llora mientras está orando. Posiblemente no ha pedido nada, simplemente, solamente ha llorado, pero cuando se levanta de orar, entonces siente que todo se ha solucionado, que todo está resuelto. Siente su espíritu fortalecido y ha vivido una experiencia que usted no está dispuesto a intercambiar por absolutamente nada. De hecho, a los que nos ha ocurrido eso y vivimos temporada en la que eso no nos pasa, anhelamos volver a llorar en la presencia del Señor. Anhelamos volver a gemir en la presencia del Señor. Anhelamos volver a dejar nuestras lágrimas en la presencia del Señor. Porque sabemos que aunque cuando estamos llorando, posiblemente o aparentemente no estamos pidiendo nada,
sabemos que en nuestro interior se está produciendo una revolución espiritual que termina en aligerar nuestras cargas y fortalecer nuestro espíritu. Y la voluntad de Dios se revela con mayor claridad a nuestras vidas. La oración en el espíritu no es un esfuerzo, es un descanso. No es una técnica, es una entrega. Es permitir que el Espíritu Santo haga lo que nosotros no podemos. Es alinear nuestro corazón con el corazón del Padre Celestial. Para orar en el Espíritu tú no haces ningún esfuerzo. Para orar en el Espíritu simplemente tienes que descansar tus fragilidades y debilidades en Dios. Pero orar en el Espíritu no es una técnica, no es algo que tú vas a producir por ti mismo. Tú no puedes decir, ahora voy a orar en el Espíritu. Tú tienes que entregarte a Dios y el Espíritu te tomará y hará por ti lo que tú no puedes hacer. Es permitir que el Espíritu Santo haga lo que nosotros no podemos, de modo que no hay técnica. Yo no lo puedo hacer, el Espíritu Santo lo va a hacer. Todo lo que Él requiere es que yo me entregue a Él, que yo me deposite en Él y entonces Él lo va a hacer. La oración en el Espíritu es un regalo divino para los momentos en que no sabemos qué orar. Es la evidencia de que Dios no nos abandona en nuestra debilidad. Cuando nuestras palabras fallan, las de Él comienzan. Cuando nuestra fuerza se agota, la intercesión de Dios, del Espíritu Santo, entonces se activa. La oración en el Espíritu no es emocionalismo, es dependencia, no es ruido, es comunión profunda. Cuando nuestra fuerza se agota, entonces se activa la intercesión del Espíritu Santo a nuestro favor. La oración en el Espíritu no es emoción, es dependencia. Cuando no puedo hacerlo yo porque estoy limitado, me siento triste, angustiado, agotado, desesperado, cansado, abrumado, entonces me tiro en la presencia del Señor y es el momento de depender de Él. No se trata de una situación emocional, se trata de un límite humano al que llegamos y que necesitamos depender del Espíritu Santo para poder seguir adelante. No es ruido, es comunión profunda con Dios. Aplicación práctica. Dedica un tiempo a orar sin prisa y sin fórmulas. Esto es importante porque todo lo que nosotros hacemos con prisa nos impide poder sacarle provecho. Dedica un tiempo a orar sin prisa y sin fórmulas. Si has recibido el don de lenguas, da libertad al Espíritu Santo para que se exprese por ti en la presencia del Señor. Si has recibido el don de lengua, dale libertad al Espíritu Santo. Permite que otra vez Él use ese maravilloso recurso que Él te dio para interceder por ti con gemidos indecibles ante el Padre Celestial. Abre tu corazón y permite que el Espíritu guíe tus palabras, tus suspiros y tus silencios. Palabras, suspiros y silencios. Palabras cuando hay palabras, suspiros cuando no hay palabra y lo que hay es un deseo de gemir, de clamar. O también tus silencios, cuando simplemente estás callado en la presencia del Padre Celestial como el hijo que va simplemente a buscar el abrazo y el cariño del Padre. No tiene nada que decir, no sabe qué decir, está tan alegre que no quiere decir nada o está tan triste y confundido que no sabe decir nada. Entonces simplemente se calla en la presencia del Padre y recibe el abrazo y el cariño del Padre Celestial. Deja que el Espíritu Santo dirija la oración y te lleve a una comunión más profunda con el Padre Celestial. Hoy aparte un momento para orar dejando que el Espíritu Santo tome la iniciativa. Si oras en lenguas, fluye con libertad. Si no, simplemente guarda silencio, respira profundo y permite que Él dirija tus pensamientos, tus palabras y tus emociones. No busques controlar la oración, entrégala. Deja que el Espíritu interceda en tu debilidad y que te conduzca a la presencia del Padre Celestial. Deja que el Espíritu interceda en tu debilidad. ¿Qué ha de pedir como conviene? No sabes, pero el Espíritu intercede por nosotros. Señor, líbrame de mi aguijón. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La oración en el Espíritu es la respuesta de Dios en nuestra vulnerabilidad. Es el recordatorio de que no caminamos solos, no oramos solos y no luchamos solos.
El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos, alineando nuestro corazón a la voluntad perfecta de Dios. Que vivamos cada día en esta dependencia, permitiendo que el Espíritu ore en nosotros y a través de nosotros. Debería ser nuestro deseo vivir en esa permanente dependencia de Dios, dejando que en nuestros tiempos de fragilidad, de debilidad, de angustia, de dolor, el Espíritu Santo haga lo que nosotros no podemos hacer, diga lo que nosotros no podemos decir y llore lo que nosotros no podemos llorar. Preguntas de reflexión. ¿En qué áreas de tu vida sientes más tu debilidad al orar? ¿En qué áreas de tu vida te sientes más débil? ¿Qué cambia o cambiaría en tu corazón cuando permites que el Espíritu Santo guíe tu oración? ¿Qué cambia en ti cuando le deja al Espíritu Santo el control de tu oración? Y por último, ¿qué experiencias has tenido donde sentiste que el Espíritu intercedía por ti más allá de tu entendimiento? Fíjense que en la mayoría de reflexiones siempre apuntamos una pregunta que tiene que ver con la experiencia. Para mí es importante cuando el creyente tiene sus propias experiencias, porque las experiencias ayudan a fortalecer nuestros pasos y nuestra fe. Claro, como decíamos en reflexiones pasadas, nuestras experiencias tienen que estar alineadas con la palabra. Pero yo necesito experiencias para poder en mi propia experiencia vivir lo que la palabra dice. De modo que cada creyente debe procurar vivir experiencias de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué experiencias has tenido donde sentiste que el Espíritu intercedía por ti más allá de tu entendimiento? Si el apóstol Pablo dice que a veces no sabemos pedir como conviene, pero que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, yo quiero vivir esa experiencia porque la Biblia lo dice, que eso es posible. De modo que si no has vivido esa experiencia, entonces tienes que procurar vivir esa experiencia para que tú en tu propia experiencia valide que lo que la Biblia dice es verdadero y es para ti. Y si has vivido esa experiencia, puedes contar, puedes recordar esa experiencia cuando tú sentiste que el Espíritu Santo intercedió por ti en un momento en el que tú no sabías qué hacer. Es importante que tengas presente esa experiencia y que puedas volver a vivir esa experiencia cada vez que la necesite, cada vez que te sea posible, porque esas experiencias que validan lo que la palabra de Dios dice en nuestra propia vida fortalecen nuestra fe y nos ayudan a mantenernos firmes. Señor y Dios, gracias por este tiempo, gracias por este diálogo, gracias por esta reflexión, gracias por esta palabra. Permite, Dios, que tu Espíritu Santo esté en nosotros y con nosotros, acompañándonos cada día, y que en aquellos momentos de fragilidad, de debilidad, de angustia, de dolor, de oscuridad, oh Dios del cielo, en que toda nuestra vida se desploma y no sabemos qué hacer, qué decir, qué pedir, qué reclamar ante ti, cómo ir ante tu presencia, permite que simplemente nos entreguemos en silencio si es necesario, y permitamos que el Espíritu Santo nos fortalezca en la debilidad y hable ante ti por nosotros con gemidos indecibles, oh Dios, que interprete nuestra tristeza, que interprete nuestro vacío y lleve todo nuestro ser a tu presencia, Señor. Bendícenos, bendice a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios le bendiga a todos, Dios les guarde, hermanos, y hasta mañana, si Dios lo permite.